Hola chicas, espero se encuentren bien. En este periodo de cuarentena hayan podido descansar, estar con su familia, estudiar y avanzar en sus trabajos. Hoy damos comienzo a la nueva unidad relacionada con la argumentación y en esta cápsula trataremos los conceptos relacionados con los hechos y las opiniones. Constantemente estamos siendo invadidos por información que nos llega a través de las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, a través de los medios masivos de comunicación, ya sea la prensa escrita, la televisión, los diarios, las radios o internet. Todo este cúmulo de información lo podemos clasificar en dos grandes grupos, donde ponemos a los hechos y las opiniones. Las opiniones se relacionan con el individuo y con lo que siente y piensa sobre un tema determinado. Las opiniones siempre se pueden cambiar, pues, como vienen desde el individuo, pueden modificarse. Entonces, los conceptos de belleza, los conceptos de estilo, son parte, ¿no es cierto?, del grupo de las opiniones, pues dependen de lo que crean los individuos que es bello o estiloso. En cambio, los hechos corresponden a sucesos que es necesario comprobar para saber si son verdaderos o falsos. Un hecho no se puede cambiar, ¿no es cierto?, después de ser comprobado. Si un hecho resultara ser falso, correspondería a una opinión. Esto puede resultar un poco complejo, pero a continuación veremos cómo los hechos y las opiniones se van manifestando a través de los medios masivos de comunicación y veremos al detalle en qué consiste cada uno de esos dos conceptos. Hecho u opinión. Los hechos son sucesos o datos que se presentan de una manera concreta. Estos se presentan sin la intervención de las creencias religiosas o morales, tampoco bajo los prejuicios o influencia de quien los presencia. Es decir, que la persona que mira un suceso, que ve un hecho, no puede cambiarlo ni modificarlo, porque no depende de la persona que el hecho suceda o no. Los hechos ocurren de manera fortuita y no se pueden cambiar. Por ejemplo, el lanzamiento del disco de Lady Gaga. Tenemos un hecho concreto, el lanzamiento del disco. La reapertura de la frontera entre Francia y España. El aumento de la violencia contra las niñas y mujeres. Manifestantes derriban una estatua de un traficante mientras las protestas antirracistas se extienden. Es decir, que todas estas noticias se relacionan con un hecho o con un dato específico que se puede comprobar en la realidad. Es decir, tenemos el disco de Lady Gaga. Hay movimiento y circulación en la frontera. A través de un estudio se llegó, ¿no es cierto?, a afirmar que aumentó la violencia contra niñas y mujeres y tenemos, por ejemplo, las protestas y las estatuas destruidas en Estados Unidos. Los hechos tienen características específicas. La primera es la objetividad. La objetividad está desligada de los sentimientos y de la afinidad que una persona pueda tener con respecto a otro individuo, objeto o situación. La objetividad solo debe indicar aquello que es real y existente, es decir, que es imparcial. Por lo tanto, en la objetividad yo debo separar mis ideas de mis emociones, separar lo emocional de lo racional, con el fin de que las ideas reales, ¿no es cierto?, fluyan y me permitan, a través de la investigación, corroborar un hecho de manera objetiva. Por ejemplo, a través del estudio podemos confirmar la aparición de una nueva planta nativa en la segunda región de Chile relacionada con la aña ñuca. Un estudio de 11 años
nos permitió afirmar que estamos en presencia de un nuevo espécimen floral chileno. Acá tenemos un ejemplo de la temperatura alcanzó su máximo histórico. Es decir, que a través de la toma de temperatura alrededor de la Tierra, que se realiza a través de termómetros, podemos afirmar que la temperatura fue la más alta en 141 años, como lo dice acá la noticia. Son hechos objetivos que se logran a través de el estudio y la investigación. La segunda característica de los hechos es la veracidad. Un hecho puede ser verificable, es decir, que puede comprobarse con exactitud que ocurrió en un espacio y tiempo determinado. Por lo tanto, es verdad y no puede falsearse. Es decir, que yo debo tener y debo comprobar todos los hechos. Todos los hechos pueden ser comprobables y verificables. Deben serlo, si no, no son hechos. Por ejemplo, el mes del orgullo, activistas ponen bandera LGBT en la cúspide de la estatua de la Madre Tierra. De la Madre Patria. Tenemos el registro fotográfico de la bandera en la estatua, lo que nos permite afirmar que este hecho es verdadero. Fuerte sismo de 7,6 grados de magnitud afectó al sureste de México. Tenemos la fotografía que evidencia el sismo y tenemos los datos específicos de dónde ocurrió, de cuánto fue la duración y cuántos fueron los grados. Y acá tenemos ONU verifica un récord de calor en el Ártico. El registro, ¿no es cierto?, fue de 38 grados Celsius. Tenemos acá la información detallada, los grados que se alcanzaron y la localidad, lo que nos permite afirmar que este hecho es verdadero. La última característica de los hechos son las consecuencias. Todos los hechos conllevan una serie de implicaciones, esto es, efectos o resultados que podemos apreciar a través de nuestros sentidos en la realidad. Por lo tanto, son considerados trascendentes. Todos los hechos tienen consecuencias, ya sean positivas o negativas. Que sea positivo o negativa la consecuencia de un hecho depende, ¿no es cierto?, del individuo que los observa. Tenemos 2 muertos a raíz del terremoto en México, consecuencia. 7 centrales de carbón dejan hoy de funcionar, consecuencia a raíz del calentamiento global que pudimos ver en las noticias anteriores. De Coquimbo al Biobío, lo que dejó el sistema frontal y pronóstico para las próximas 24 horas. Es decir, que nuestro país también sufre por el calentamiento global y los cambios erráticos del clima. Y cifra de nuevos casos reportados hoy es la más baja desde el 18 de mayo y activos caen en un 6%. Es decir, que tenemos acá la investigación, los exámenes y las consecuencias sería que está disminuyendo, ¿no es cierto?, el avance de la pandemia en el país. Ahora pasaremos a un ejemplo para comprobar que esta noticia realmente es un hecho. Tenemos que cerciorarnos de la veracidad. A través de los sentidos se aprecia que una nube de polvo en la ciudad. Obviamente tenemos la fotografía en donde nos muestra que no se puede ver en la ciudad, que la ciudad está cubierta de arena. La objetividad, el fenómeno provocado por condiciones meteorológicas determinadas y el calentamiento global. Es decir, que este hecho ocurre sin la intervención del ser humano, ¿no es cierto? Es una consecuencia del cambio climático y además este hecho
tiene consecuencias en sí mismo, que es la poca visibilidad, la contaminación atmosférica y obviamente las medidas sanitarias que se toman para proteger a la población. Retomamos. Para yo no cerciorarme de que una noticia es un hecho, debo buscar estos tres elementos cuando la analizo: su verificabilidad y su veracidad, su objetividad y las consecuencias que tiene este hecho en la sociedad o en la realidad. Siempre tenemos que buscar estos tres aspectos en una noticia para cerciorarnos de que es un hecho: la verificabilidad y veracidad, la objetividad y las consecuencias. Ahora pasamos a la opinión. Son juicios y pensamientos en los que se manifiesta el punto de vista de quien los emite. Además, expresan las creencias personales del autor. Generalmente, las opiniones están sustentadas en razones que pueden cambiar a través del tiempo. Aquí tenemos una definición breve y concisa de lo que es una opinión. Y tenemos ejemplos. Una opinión: Juan Rodrigo Rojas. Mi etapa en la U fue hermosa. Siempre tendré este recuerdo. Esto corresponde a una opinión porque se relaciona con lo que piensa y siente el futbolista. Olmos y su paso por La Roja. Aquí también tenemos un ejemplo en donde se nos dice lo que piensa y siente un individuo sobre un tema determinado. Y por último, otra opinión: el cómo, ¿no es cierto?, se realiza una actividad o el cómo se va a realizar. Está visto aquí desde la perspectiva de este señor, Ricardo Vitrán. Él está dando su opinión de cómo se debería hacer una acción. Por lo tanto, es una opinión. Ahora veremos características de las opiniones. La subjetividad. Al contrario que los hechos, en donde su característica principal era la objetividad, en la opinión la subjetividad se impone como característica principal. La subjetividad está vinculada a una interpretación que se realiza sobre la experiencia, es decir, se refiere a la manera de sentir y apreciar el entorno que posee cualquier individuo, dando origen a los sentimientos y puntos de vista de acuerdo a la percepción de cada uno. Es decir, que aquí nosotros damos rienda suelta a nuestros puntos de vista y a lo que sentimos y pensamos sobre un tema determinado. Es decir, que yo voy a lo hondo, ¿no es cierto?, de mi pensamiento, de mi sentir, y lo llevo hacia afuera, en forma, ¿no es cierto?, de una opinión. Por eso aquí la imagen nos muestra a un ser humano en capas, porque para llegar, ¿no es cierto?, a la subjetividad o a una opinión, nosotros debemos ir hacia adentro para saber lo que pensamos y sentimos. Ejemplo: Sonia Fiel. Siempre me gustó toda esa cosa del bling bling, las plumas, las tachas, siempre bien llamativo. Ahora estoy sobria para lo que era. Totalmente subjetiva la nota periodística, ¿no es cierto? Se nos está diciendo ahí lo que siente Sonia, lo que piensa sobre la moda y el estilo. Otro ejemplo: el 50% de la opinión pública apunta a personas como principal obstáculo en superar la crisis sanitaria. Es decir, que a través de una encuesta se pregunta la opinión de las personas y ese porcentaje corresponde a la opinión de las personas, no a la causa real. Hay que tener mucho cuidado en este tipo de titulares porque nos inducen a pensar que la principal razón, ¿no es cierto?, de la pandemia o de la crisis serían las personas. Pero aquí se nos está diciendo que es la opinión pública lo que piensa eso, no que esto sea real. ¿Se entiende, chicas? Cualquier cosa tienen que leer la descripción del video.
Seguimos. La otra característica de la opinión es la posibilidad de cuestionamiento. Esta es una característica muy importante, ya que nos permite y nos da la chance de cuestionar todo. Todo lo que ustedes consideren que no es un hecho, se puede cuestionar. Todas las opiniones, los puntos de vista, los sentires, se pueden cuestionar para conocer, por ejemplo, cómo funcionan o a qué se debe. Ejemplo, polémicas portadas de disco que fueron censuradas, es decir, bajo qué criterio se censuraron las carátulas de disco, entendiendo que la carátula de disco corresponde al arte del álbum, es decir, con qué criterio censuraron esta carátula de David Bowie, ¿no es cierto? Obviamente que la censura se relaciona con la opinión pública que pueda tener un grupo de personas en un tiempo y en un lugar determinado. Por lo tanto, esta censura se puede cuestionar. Otro ejemplo, J.K. Rowling. Conozco y amo a las personas trans, pero ellas borran el concepto de sexo. Aquí J. Rowling está opinando sobre las personas transgénero y da su opinión clara, cruda y seca, ¿no es cierto? Todos podemos opinar lo que queramos sobre diversos temas, ¿cierto? Pero hay muchas personas que olvidan el respeto y a raíz de eso tenemos las repercusiones, es decir, que el actor de Harry Potter, ¿no es cierto?, respondió duramente a la opinión que dio J. Rowling. Es decir, él emitió otra opinión a raíz de lo que opinó esta escritora. ¿No es cierto? Si estamos hablando del cuestionamiento, en donde yo puedo cuestionar todo lo que me parezca que no es un hecho, eso tampoco me da derecho a cuestionar, ¿no es cierto?, un estilo de vida o una forma de sentir o una forma de pensar. Siempre hay que ser cuidadoso en las opiniones que se emiten y para quién van dirigidas, porque si no, nos va a pasar lo que le sucedió a J.K. Rowling. Ya, chicas, hay que ser muy cuidadoso en el contexto en el que se cuestionan las opiniones, en el contexto en el que se dicen las opiniones y en el contexto en el que yo genero o provoco una opinión sobre un hecho determinado. Otra, ¿no es cierto?, consecuencia de la opinión que dio J.K. Rowling. Escritores hacen fuerte protesta contra J.K. Rowling y su agencia por dichos transfóbicos. Es decir, todo lo que pueda decir esta persona, que ya es, ¿no es cierto?, una figura pública, puede ser cuestionado, ¿no es cierto? Pues ella, al cuestionar, ¿no es cierto?, un estilo de vida, una forma de vida, también es cuestionada. Y es, ¿no es cierto?, indicada como una persona transfóbica, pues a través de lo que dice J.K. Rowling, ella se estaría entrometiendo en la intimidad de estas personas. Espero que haya quedado bien claro el ejemplo sobre cómo, cuándo y dónde emitir las opiniones y ser muy cuidadoso en ese sentido, para que no nos suceda lo que ocurrió a J.K. Rowling. Ejemplo, ¿no es cierto?, de análisis de una noticia que se relaciona con una opinión. Lily, la nueva experta en belleza que te asesora a través de WhatsApp. Desde el comienzo de esta cápsula vimos que la belleza, el estilo, se relacionan directamente con las opiniones. Pero si nosotros nos fijamos en la estructura de la noticia, está presentado como un hecho. Es decir, que Lily es y será
siempre la experta en belleza. Es decir, que nosotros no tenemos conocimiento o nociones sobre la belleza y ella nos va a enseñar qué es la belleza bajo la perspectiva de Lily. Si hacemos un análisis más profundo, que es el análisis al que todas deben llegar. Es decir, que el aspecto subjetivo más llamativo de la nota periodística corresponde al tema tratado. La belleza no se puede definir porque es algo individual y subjetivo. Por lo tanto, la noticia es una noticia de opinión, no de hecho. 2. Podemos apreciar aspectos subjetivos textuales literales, como esta innovadora. ¿Por qué la asesoría de Lily es innovadora? ¿Bajo qué criterio, bajo qué norma es innovadora la propuesta? ¿Quiénes son los que sienten inseguridad y confusión? ¿Esta inseguridad y confusión está relacionada con elementos emocionales de los individuos? ¿O es porque no saben qué elegir, qué ponerse al salir? Y la hora de elegir. Mucho cuidado acá. Hora de elegir, ante la variedad de marcas, elegir. Esta palabra es muy importante, pues elegir se relaciona con tomar una decisión, es decir, con establecer un juicio subjetivo sobre qué marca ponerse, sobre qué es lo bello, sobre cómo yo utilizo o de cómo yo soy bello. Por último, podemos, ¿no es cierto?, afirmar que esta noticia pretende establecer los cánones o las normas de belleza que posee Lily y que, como ya hemos visto desde el comienzo, Lily no nos puede decir lo que es bello y lo que no es bello, pues eso depende de cada persona. Recuerden que este tipo de análisis también lo deben hacer con las noticias que están dentro de esta presentación y también pueden hacerlo con los ejercicios que están en el Classroom de Google. Para resumir, tenemos textos orales y escritos. Los podemos clasificar en hechos y opiniones. Los hechos son sujetos al sujeto que lo observa, es decir, que éste no puede influir en el hecho, ni cómo sucede, ni dónde, ni cuándo. Los hechos ocurren y ya. Las opiniones se originan desde el sujeto, es decir, que todas las opiniones se relacionan con lo que piensa, siente un personaje determinado. Una característica de los hechos es la objetividad. La objetividad se relaciona con el abandono de los sentimientos y de los puntos de vista propios para analizar un objeto desde una perspectiva científica y seria. Las opiniones son subjetivas, pues se relacionan con lo que siente y piensa un individuo sobre un tema determinado. Son verificables y verdaderos los hechos porque ocurren, ¿no es cierto?, en un lugar y tiempo determinado. Y los podemos verificar y comprobar a través de estudios científicos, a través de registros fotográficos y, lo más importante, que los hechos los podemos verificar a través de nuestros sentidos. Las opiniones pueden ser verdaderas o falsas, pues vienen desde el individuo, es decir, vienen desde lo subjetivo que pueda tener él, lo que sienta o piensa sobre un tema determinado
es solamente una opinión, no es la verdad sobre un tema determinado. Eso es lo importante, chicas. Las opiniones pueden ser verdaderas o falsas, pero no son dogmas. Es decir, no son reglas. Las opiniones no son reglas. Son debatibles, cuestionables. Los hechos no se pueden modificar porque ocurren, ¿no es cierto? Y ya. No puedo yo cambiar la fecha del terremoto ni cambiar la intensidad del terremoto. No puedo interferir en el desarrollo de un hecho, pues no estaría siendo un hecho como tal. Y las opiniones sí son cuestionables y refutables porque vienen desde el individuo. En este sentido, todo lo que uno pueda decir puede o debe ser cuestionado. No existen opiniones verdaderas o falsas, sino que opiniones que estén bien fundamentadas. Bueno, chicas, eso ha sido todo. Espero hayan entendido la cápsula. Cualquier duda o sugerencia, por favor me la hacen llegar a través del mail. Y las invito a continuar con las actividades que están en el Classroom de Google, que deben ingresar con su mail institucional. Mucho éxito, chicas. Espero se encuentren bien, que avancen en sus tareas, y yo voy a estar pendiente de los mails y de las dudas y sugerencias que me hagan. Saludos, chicas.